Mi nombre es Jorge Uriel Mendoza Velázquez, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Querétaro, actualmente cursando la materia de Estadística Inferencial 2 con el Dr. John Sánchez Aguilar. El tema del que les voy a hablar hoy es la regresión logística, todo lo que tienen que saber para introducirse al tema y entender los ejercicios que su maestro le ponga en clase. Bueno, para empezar, ¿qué es la regresión logística? La regresión logística es una variación de la regresión múltiple que nos permite predecir un fenómeno cuyo predictor es una variable categórica o continua y la variable resultado o dependiente. Bueno, para saber qué son estas variables que les comento, la variable categórica es un tipo de variable que clasifica o agrupa datos en categorías o grupos, en lugar de tomar valores numéricos continuos, como la edad, peso o estatura. Sus valores se representan con etiquetas o categorías. La variable continua es un tipo de variable cuantitativa numérica que puede tomar infinitos valores posibles dentro de un rango. Y la variable dependiente de resultado es aquella cuyo valor depende de los cambios o variaciones en otras variables llamadas independientes. Representa el fenómeno, efecto o resultado que se desea explicar, medir o predecir en una investigación o experimento. Existen dos tipos de regresión logística, la binomial y la multinomial. La binomial se utiliza cuando la variable dependiente solo puede tomar dos valores posibles, por ejemplo, aprobar o reprobar, tener o no tener una enfermedad, comprar o no un producto. Su objetivo es estimar la probabilidad de que ocurran uno de estos dos eventos en función de una o varias variables independientes. La multinomial se aplica cuando la variable dependiente tiene más de dos categorías sin un orden específico, como elegir entre distintos medios de transporte, tipos de producto o niveles educativos. En este caso, el modelo permite calcular la probabilidad de que el individuo pertenezca a cada una de las categorías según los predictores. Bueno, las fórmulas que se utilizan en este tema son tres, que es la fórmula de regresión lineal simple, la fórmula de regresión lineal múltiple y la fórmula de la regresión logística. La fórmula de la regresión lineal simple es y es igual a más bx, en donde y es nuestra variable dependiente, a es el intercepto de y, b es el gradiente de la línea recta y x el valor del predictor. La fórmula de regresión lineal múltiple es prácticamente la misma, pero en la regresión múltiple a nuestra fórmula base le agregamos n veces más conforme aumenten las variables. Y en la fórmula de la regresión logística, la P es la probabilidad de la ocurrencia de Y, en donde Y sigue siendo nuestra variable dependiente y E es la base de los logaritmos naturales. Prácticamente lo demás es la misma fórmula. Existen varios supuestos que se deben cumplir en la regresión logística, como por ejemplo, variables predictoras deben ser categóricas o continuas. La regresión logística puede manejar ambos tipos de variables. El segundo podría ser, no se requiere linealidad entre las variables predictoras y las variables dependientes. Es diferente de la regresión lineal. La variable dependiente debe ser categórica con dos o más categorías, como por ejemplo, sí, no, éxito o fracaso. Independencia de los errores. Se debe cumplir que las observaciones son independientes entre sí, es decir, no debe haber correlación entre los errores de las observaciones dentro de cada grupo, ya que esto puede invalidar los resultados del modelo. No debe existir multicolinealidad, correlación mayor a 0.7. La multicolinealidad ocurre cuando dos o más variables predictoras están altamente correlacionadas entre sí. Esto puede dificultar la interpretación de los coeficientes y afectar la precisión del modelo. La variable dependiente debe ser binaria, categórica con dos niveles o más. Como ya lo había mencionado, la variable dependiente tiene que tener dos categorías, pero también puede tener más de dos, solo en el caso de la regresión multinomial.
y no debe haber influencias excesivas o valores atípicos. Se debe de comprobar sí o sí que no haya observaciones atípicas que pueden distorsionar nuestro modelo. Existen varios métodos de entrada para la regresión logística. El primero es introducir. En este modelo comenzamos con ninguna variable en el modelo y añadimos una variable a la vez, basándonos en que también cada variable predice la variable dependiente. Existe el hacia atrás. En este modelo comienza con todas las variables en el modelo y elimina las variables una por una si no contribuyen significativamente al modelo. Hacia adelante y hacia atrás. Este método es una combinación de los métodos pasados. En este caso, las variables son añadidas al modelo una por una. Introducción, pero también se eliminan si dejan de ser significativas, hacia atrás. Conclusión. La regresión logística es una herramienta crucial en el análisis de datos porque permite predecir la probabilidad de eventos binarios, como un sí o un no, lo que hace indispensable en las áreas de salud, marketing y finanzas. Su capacidad para estimar la probabilidad en lugar de valores exactos ofrece una ventaja significativa cuando se toman decisiones basadas en datos inciertos. Lo más importante de la regresión logística es que ayuda a comprender las relaciones entre las variables y cómo afectan la probabilidad de que ocurra un evento. Esto no solo mejora la precisión de las predicciones, sino que también permite a las organizaciones tomar decisiones más informadas y fundamentadas, optimizando recursos y estrategias. Bueno, y espero que les haya ayudado esta presentación y tengan un poco de más conocimiento al introducirse a la materia de la regresión logística.